bienvenidos a Crónicas del Amor Perdido, y me pregunto en qué lugar del mundo están escuchando nuestras historias en este momento. Empecemos con la historia de hoy. En Madrid, en agosto, la ola de calor envuelve la ciudad como un manto impenetrable. A última hora de la tarde, el cielo se oscureció y entraron nubes negras, igual que el inquieto corazón de Araceli en ese momento. Los granos de lluvia empezaron a crujir contra las ventanas con un sonido denso, como si urgieran la llegada de algo ominoso. Araceli estaba de pie frente a los ventanales del salón, con un capuchino bien frío en la mano y la mirada perdida en la ventana. La ventana de cristal reflejaba su rostro delicado pero ligeramente demacrado, y sus ojos negros, antaño brillantes, estaban ahora nublados por una tenue capa de melancolía. Suspiró suavemente mientras sus pensamientos volvían a aquel día soleado de hacía unos años. Por aquel entonces, era una cotizada bailaora de flamenco en el Teatro Real de Madrid, con un vestido rojo y una llama ardiente y apasionada que atraía la atención de todos, incluida Itzel. Itzel, entonces miembro de las Fuerzas Especiales GEO, era joven y apuesto, con una postura erguida y unos ojos que revelaban la determinación y la audacia propias de los soldados. Se conocen en una cena de celebración tras una operación antiterrorista, donde el baile de Araceli escandaliza a Itzel y el heroísmo de Itzel se mete en la piel de Araceli. Se enamoraron rápidamente y se casaron un año después. La vida matrimonial es dulce y acogedora. Cuando se licenció del ejército, Itzel utilizó los conocimientos de ingeniería y gestión de la seguridad que había adquirido en el ejército, así como la amplia experiencia que había adquirido en el cumplimiento del deber, para conseguir rápidamente un puesto como supervisor de seguridad de plataformas marinas en una empresa petrolera reconocida internacionalmente. El trabajo era duro y requería largas temporadas fuera de casa, pero siempre aprovechaba cada atraque para sorprender a Araceli con cosas variadas. A veces es un collar antiguo que encontró en Cádiz, a veces es un ramo de flores silvestres que trajo de Málaga, a veces es una caja de bombones de edición limitada que compró en Gibraltar. Estos regalitos, que llevan mucho amor de parte de Itzel, hacen que Araceli se sienta increíblemente feliz. Y Araceli ha renunciado a su gloria escénica para convertirse en esposa a tiempo completo para su familia. Cuida bien de su hija Nayara y mantiene la casa en orden. Todas las noches se asomaba al balcón, mirando a lo lejos, esperando el regreso de Itzel. Fue el momento más feliz de su día. Sin embargo, una vida tan feliz ha cambiado silenciosamente desde hace unos meses. Itzel está cada vez más ocupada, y cada viaje al mar es cada vez más largo. Araceli comprendía lo duro que trabajaba y nunca se quejaba. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que el corazón de Itzel también parecía alejarse de ella. Ya no la llama varias veces al día ni le envía fotos y vídeos divertidos con tanta frecuencia como antes. Aunque llamaba de vez en cuando, solo decía unas palabras apresuradas sobre el trabajo, y su tono estaba lleno de cansancio y desapego. Araceli comienza a sentirse incómoda e intenta comunicarse con Itzel, pero él la rechaza cada vez diciendo que está demasiado ocupado con el trabajo. Araceli, últimamente estoy muy ocupado, este proyecto es muy importante para la empresa y tengo que darlo todo. Os compensaré a ti y a Nayara cuando acabe con este combate. Araceli había oído esto innumerables veces, pero la compensación que Itzel había prometido nunca llegó. La soledad y el aislamiento se extendieron como enredaderas locas por el corazón de Araceli. Empezó a echar de menos su yo escénico, los días de pasión y aplausos. A menudo bailaba sola en su habitación, pero la habitación vacía, acompañada únicamente por su propia sombra, la hacía sentirse aún más sola. Justo entonces, aparece Quirino. Se trataba de una entrega de premios inmobiliarios, y Quirino, un conocido promotor de Madrid, estaba naturalmente en el centro de la acción. Y Araceli, como esposa de Itzel, recibió una invitación. Itzel debía acompañarla, pero tuvo que volar temporalmente a una plataforma del Mediterráneo en misión urgente. Araceli llegó sola al local, con un elegante vestido negro. Aunque ya no era joven, los años no parecían haber dejado mucha huella en ella, sino que le añadían un toque de madurez. Se sentó recatadamente en un rincón, un poco fuera de lugar en medio del bullicio que la rodeaba. Quirino se fijó en ella. Se acercó a ella con una copa de champán y una sonrisa. ¿Qué te pone tan melancólica,
bella dama. La voz de Quirino es grave y magnética, con un encanto irresistible. Araceli levantó la vista y se sintió ligeramente conmovida al ver el apuesto rostro de Quirino y la admiración y preocupación que mostraban sus ojos. Ella sonrió amablemente y dijo, no es nada, solo un poco fuera de lugar. Puedo ver que usted es una dama de distinción. Quirino se sentó a su lado y continuó, tienes un aire que me recuerda a una famosa bailaora de flamenco, Araceli, me pregunto si la conoces. Araceli se quedó helada, no esperaba que Quirino conociera su pasado. Asintió suavemente y dijo, soy Araceli. En los ojos de Quirino parpadeó un destello de sorpresa, que luego fue sustituido por una mayor admiración. ¿Así que tú eres Araceli? Te he visto actuar antes, y tu baile es inolvidable, con pasión y fuerza. Durante las horas siguientes, Quirino y Araceli charlaron de todo, desde el arte flamenco hasta Madrid, pasando por sus respectivas experiencias vitales. La erudición y el humor de Quirino tranquilizaron y entretuvieron a Araceli. Se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no estaba tan contenta de hablar con alguien. Tras la ceremonia, Quirino se ofreció a llevar a Araceli a casa. En el coche, Quirino preguntó por el marido de Araceli. Tu marido debe ser un hombre muy bueno para ganarse tu corazón. Los ojos de Araceli se apagaron por un momento cuando dijo, es supervisor de seguridad en una plataforma petrolífera y trabaja mucho fuera. ¿Entonces debe estar muy ocupado y tener poco tiempo para ti? Preguntó Quirino tímidamente. Sí, siempre está ocupado. La voz de Araceli tenía un deje de abatimiento. Quirino miró a Araceli por el retrovisor y una sonrisa imperceptible curvó las comisuras de sus labios. A partir de entonces, Quirino empezó a aparecer con frecuencia en la vida de Araceli. Invita a Araceli a diversos actos, como exposiciones de pintura, conciertos, fiestas privadas, etc. También suele enviar a Araceli bonitos regalos, como joyas caras, bolsos de edición limitada y todo tipo de artilugios novedosos. Quirino también lleva a Araceli a visitar las propiedades de lujo que promueve, situadas en los mejores barrios de Madrid y que ofrecen amplitud, acabados de lujo y vistas incomparables. De pie en la terraza del último piso, con vistas a todo Madrid, Araceli parece ver la posibilidad de otra vida. Una posibilidad más libre, más lujosa, más apasionada. Araceli, te mereces una vida mejor. Quirino se puso a su lado y le susurró, no deberías estar encerrada en un espacio pequeño, tu belleza y tu talento deberían ser vistos por más gente. Las palabras de Quirino fueron como una piedra arrojada al tranquilo lago del corazón de Araceli, provocando ondas. Mientras tanto, la actitud de Araceli hacia Itzel es cada vez más fría. Ya no se ofrecía a llamarle ni se preocupaba por su trabajo o su vida. Incluso cuando Itzel llamaba, siempre se mostraba distraída, incluso impaciente. Itzel, ¿cuántas veces te he dicho que estoy ocupado, puedes dejarme en paz? Es algo que últimamente le dice mucho a Itzel. E Itzel lo sufre todo en silencio. Pensó que solo era el síndrome premenstrual de Araceli o la crisis de los 40 de una mujer y se dijo a sí mismo que debía ser paciente y tolerante con ella. Piensa terminar pronto este trabajo y volver a casa para pasar tiempo con Araceli y Nayara. Incluso ha reservado por internet un restaurante de 3 estrellas Michelin como sorpresa romántica para Araceli. Ese día, todo va bien con el trabajo de Itzel en la plataforma marina y por fin puede irse a casa temprano. Marcó emocionado el número de Araceli. Cariño, mañana vuelvo a casa. ¿Tú y Nayara me echasteis de menos? Al otro lado de la línea, la voz de Araceli sonaba un poco asustada. ¿Por qué quieres volver de repente? Quería daros una sorpresa. ¿Qué, no estás contento? El corazón de Itzel tartamudeó. No, solo estoy un poco sorprendido. Araceli tartamudeó, mañana voy a casa de su abuela con Nayara, así que puede que no esté en casa. ¿Vas a casa de la abuela? ¿Tan de repente? Itzel sintió una punzada de pérdida. De acuerdo entonces, me pondré en contacto contigo cuando llegue a casa. Tras colgar el teléfono, el ánimo de Itzel no pudo calmarse durante mucho tiempo. La perversidad de Araceli le inquieta, pero decide confiar en ella.
Decidió que cuando llegara a casa hablaría con Araceli y desharía el nudo entre ellos. El torrencial aguacero continúa fuera de la ventana, y los relámpagos atraviesan el cielo nocturno, iluminando el pálido rostro de Araceli. Miró el mensaje de Quirino en su teléfono: cariño, espera tu recepción mañana por la noche. Un atisbo de duda brilló en los ojos de Araceli, pero finalmente respondió con una sola palabra: bien. El aguacero, al parecer, no ha hecho más que empezar. Itzel regresó a Madrid un día antes de lo previsto. No le dijo a Araceli la información exacta del vuelo, queriendo sorprenderla. Al salir del aeropuerto, le recibió una lluvia torrencial, igual que su estado de ánimo en ese momento, sombrío y deprimente. Había planeado comprar un ramo de los lirios perfumados favoritos de Araceli en el aeropuerto, pero las inclemencias del tiempo le obligaron a abandonar la idea. Pidió un taxi y se dirigió directamente a su casa en las afueras. Por el camino, Itzel se mostró aprensiva. Las travesuras de Araceli siempre le rondaban por la cabeza, pero prefería creer que solo era una paranoia suya. Después de todo, una vez estuvieron tan enamorados y Nayara se porta tan bien y es tan dulce, su familia no debería tener ningún problema. El taxi entró en la zona de chalés y se detuvo frente a la casa de Itzel. Pagó el billete y salió del coche arrastrando la maleta. Curiosamente, había un coche negro desconocido aparcado delante de la casa, y el número de matrícula me resultaba algo familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Un destello de duda pasó por la mente de Itzel, pero no pensó mucho en ello y se dirigió directamente a la puerta. Llamó al timbre, pero nadie respondió. Intentó introducir de nuevo su contraseña, pero descubrió que la habían cambiado. A Itzel se le encogió el corazón, y una ominosa sensación de presentimiento se apoderó de él. Sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de Araceli, pero no contestó. Volvió a llamar al número de Nayara y era el mismo. Itzel se obligó a calmarse mientras echaba un buen vistazo a su alrededor y se daba cuenta de que la puerta del garaje estaba oculta. Dio la vuelta a la parte trasera de la casa y vio que la puerta del garaje estaba abierta por una rendija. Empujó suavemente la puerta y entró. El coche rojo de Araceli estaba aparcado en el garaje, pero la carrocería estaba inusualmente limpia y no mostraba ningún signo de lluvia. Esto es tan contraintuitivo. Itzel recuerda que Araceli dijo que ella y Nayara iban a la casa de la abuela, y si ese fuera el caso, el auto se habría ido hace tiempo, así que, ¿por qué estaba estacionado aquí y tan limpio? ¿No salieron en absoluto? El corazón de Itzel latía cada vez más deprisa mientras salía rápidamente del garaje y se dirigía al patio trasero. Se dio cuenta de que la ventana del suelo al techo que daba al salón estaba abierta por una rendija y las cortinas se mecían violentamente con el viento. Se acercó a la ventana y se asomó por la rendija. El salón estaba hecho un desastre, los cojines del sofá estaban desparramados por el suelo y había un par de copas de vino vacías sobre la mesa de centro, una de las cuales aún tenía una marca de carmín rojo brillante en la boca. Había un fuerte olor a whisky en el aire, exactamente igual que el olor de la botella de whisky escocés de malta única que tenía en su colección. Itzel no aguantó más, empujó con todas sus fuerzas la ventana que iba del suelo al techo y entró furiosa en el salón. Alcanzó a ver el móvil que se había caído por la escalera, era el teléfono de Nayara y la pantalla estaba destrozada. ¿Araceli? ¿Nayara? Gritó Itzel, pero la casa vacía no respondió. Justo en ese momento, su teléfono móvil sonó de repente con un número desconocido. Itzel se estremeció cuando descolgó el teléfono y le llegó una voz helada: «Señor Itzel, su hija Nayara está en nuestro hospital, está herida, será mejor que venga enseguida». Itzel solo sintió girar el cielo, se obligó a contener el vértigo y preguntó: «¿Qué hospital?» «Hospital Universitario Virgen del Rocío». Itzel cuelga el teléfono, sale corriendo de casa como una ráfaga de viento, se sube al coche de Araceli y acelera hacia el hospital. Por el camino, apuró el coche hasta el límite, con la mente en blanco, en la que solo la sonrisa de Nayara alternaba constantemente con la gélida voz que acababa de oír por teléfono. Al llegar al hospital, Itzel busca frenéticamente a Nayara. Agarró a una enfermera que pasaba y le preguntó con impaciencia: «Hola, ¿dónde está Nayara, por favor?» «Soy su padre Itzel».
La enfermera le miró con una pizca de simpatía en los ojos. ¿Eres el padre de Nayara? Está en urgencias, ven conmigo. Itzel sigue a la enfermera hasta la sala de urgencias, donde ve a Nayara tumbada en una cama de hospital, pálida, con el brazo escayolado y múltiples magulladuras. Le dolía el corazón como si se lo hubiera cortado un cuchillo. ¿Nayara? Mi niña, ¿cómo estás? Itzel baja en picado junto a la cama de Nayara y le coge la mano con fuerza. Nayara abre lentamente los ojos y ve a Itzel y al instante se le llenan los ojos de lágrimas. Papá, ¿eres tú? Tengo tanto miedo. No tengas miedo, Nayara, papá está aquí, donde estás herida. Cuéntame qué ha pasado. La voz de Itzel temblaba mientras luchaba por contenerse, intentando calmar a Nayara. Nayara se interrumpió para contar lo sucedido. Resulta que hoy ha vuelto pronto del colegio y se ha encontrado con Araceli y Quirino engañándola en casa. Sorprendida, intenta llamar a Itzel, pero es descubierta por el guardaespaldas de Quirino, Leopoldo. Leopoldo agarró su teléfono móvil y la empujó por las escaleras, causándole una fractura en el brazo y múltiples lesiones. Intenté llamar a mi padre, pero me vio el guardaespaldas de Quirino, Leopoldo, que me cogió el teléfono y me empujó escaleras abajo. Escuché a Leopoldo decirle a mi mamá, tenemos que salir de aquí ahora mismo, y mamá en ese momento me miró con una mirada complicada y luego salió corriendo detrás de ellos. Yo después no supe nada saber más. Cuando me desperté estaba en el hospital, vi gente del hospital a mi lado, deberían haberme salvado y traído aquí, Nayara sollozaba. Itzel se obligó a contener la ira que llevaba dentro y continuó preguntando, ¿qué más dijeron? ¿Dijeron a dónde iban? No recuerdo. Nayara sacudió la cabeza dolorida, todo lo que recuerdo es que me caí al suelo y me dolió. Y me asusté. Y luego no sé nada sé. También se bebieron esa botella de whisky que tienes en tu colección. La voz de Nayara se iba debilitando, quise detenerlos, pero Leopoldo. Era tan malo. Itzel escucha la narración de Nayara y la ira de su corazón estalla como un volcán. Apretó los dientes, con las uñas clavadas tan profundamente en las palmas que casi le pellizcaban la sangre. No puede imaginar que su amada esposa pudiera hacer algo así, y mucho menos perdonar a Quirino y a su guardaespaldas por lo que le hicieron a Nayara. Acarició suavemente el pelo de Nayara y le dijo en voz baja, Nayara, descansa bien y déjale el resto a papá, seguro que conseguiré justicia para ti. Después de acomodar a Nayara, Itzel salió de la sala, buscó un rincón apartado y marcó un teléfono. Xavier, soy yo, Itzel. Necesito tu ayuda. La voz de Itzel era grave y fría, muy distinta de la suya habitual. Al otro lado de la línea está Xavier, su compañero de armas de sus días en las fuerzas especiales, ahora investigador privado. ¿Itzel? ¿Qué ha pasado? Xavier se dio cuenta de que el tono de Itzel no era el adecuado. Nayara está herida, Araceli. Me traicionó. Itzel le contó brevemente a Xavier lo que había pasado. Quiero que investigues a un hombre por mí, Quirino, que es promotor inmobiliario en Madrid. ¿Quirino? Creo que he oído hablar de este hombre, últimamente está de moda en Madrid. Xavier dijo, no hay problema, envíame sus datos y me pondré en contacto contigo en cuanto pueda. Tras colgar, Itzel decide trasladar primero a Nayara a un lugar seguro. Se puso en contacto con un sanatorio privado donde Salas, el director, había sido médico en el ejército y tenía una historia con Itzel. Salas se enteró de la situación y se ofreció a proporcionar a Nayara el mejor tratamiento médico y protección. Después de arreglarlo todo, Itzel volvió de nuevo a casa. Necesita reunir pruebas, y va a hacer que Araceli y Quirino paguen. Como antiguo miembro de las fuerzas especiales, tiene una capacidad de observación y contravigilancia muy superior. Se puso los guantes y examinó cuidadosamente todos los rincones. En la mesilla de noche del dormitorio encontró un reloj de caballero desconocido que, a juzgar por el estilo y el material, debía de valer mucho dinero. En la alfombra del dormitorio recogió algunas muestras de pelo, varias de las cuales claramente no eran suyas ni de Araceli.
En el cuarto de baño encontró 2 cepillos de dientes usados, uno de los cuales era claramente de hombre. También encontró las copas de vino en las que habían estado bebiendo Quirino y Araceli y extrajo huellas dactilares de ellas. Finalmente, encontró una cámara oculta en el guardarropa de Araceli, que daba a la cama del dormitorio. El corazón de Itzel se hundió completamente hasta el fondo, no había esperado que Araceli estuviera tan loca. Sacó la tarjeta de memoria de la cámara y la introdujo en su ordenador, y el contenido le impactó. El vídeo documenta las numerosas citas de Araceli y Quirino en los últimos meses y su escandaloso comportamiento queda claramente captado. Itzel guardó todas estas pruebas y llamó a la policía. La policía no tardó en llegar e Itzel les contó detalladamente lo ocurrido y las pruebas que había reunido. La policía dijo que pondría en marcha una investigación inmediata y perseguiría a Quirino y Leopoldo. Después de hacer su declaración, Itzel fue a la habitación de Araceli. Era la primera vez que entraba solo sin Araceli. El olor de Araceli aún persistía en la habitación, pero Itzel se sentía increíblemente extraña y asqueada. Se acerca a la cómoda de Araceli y abre el cajón que contiene el joyero de Araceli. Itzel coge el joyero y lo abre. Dentro, aparte del anillo que compraron cuando se casaron, hay un collar de diamantes que brilla con la luz. Itzel reconoce el collar, es un regalo por su 5º aniversario de boda. Cogió el collar y lo sujetó con fuerza en la mano, como si fuera a aplastarlo. En ese momento, llaman a la puerta de Yago, el oficial encargado del caso. Señor Itzel, necesitamos hablar con la señora Araceli, ¿sabe dónde está ahora? Itzel se volvió y dijo, sin expresión, no lo sé. Yago mira a Itzel como si intentara leer algo en su rostro, pero nada se quiebra en la expresión de Itzel. Bueno, si sabes algo de ella, por favor, haznoslo saber primero. Después de que Yago se va, Itzel marca el número de Araceli, y esta vez, sorprendentemente, la llamada se conecta. Araceli, ¿dónde estás? La voz de Itzel era terriblemente fría. Al otro lado del teléfono, la voz de Araceli estaba teñida de lágrimas. Itzel, lo siento, me equivoqué, ¿me perdonas? ¿Perdonarte? Dime, ¿cómo puedo perdonarte? Me traicionaste, lastimaste a Nayara, me enfermas. Gruñó Itzel. Sé que lo siento por ti y por Nayara, pero me vi obligado por Quirino que me prometió una vida mejor. A Araceli se le va bajando la voz. ¿Una vida mejor? ¿Esta es la vida mejor que quieres? ¿Por qué tomas mi amor por ti, nuestra familia, la felicidad de Nayara? La voz de Itzel estaba llena de dolor y decepción. Araceli, divorciémonos, ya contraté un abogado y él te contactará. Itzel colgó. Sintió una oleada de vacío, como si le hubieran vaciado el cuerpo. Se acercó a la ventana y miró la lluvia torrencial que seguía cayendo fuera, con lágrimas en los ojos. El repentino aguacero destruyó por completo la vida de Itzel, en principio tranquila y feliz. Estaba al borde del abismo, mirando fijamente a la oscuridad de lo desconocido sin fin. La noche después de la ruptura con Araceli fue increíblemente larga y tortuosa para Itzel. Estaba solo en su habitación de hotel, con los pensamientos muy confusos. Los dulces recuerdos del pasado se entrelazaron con la dura realidad de la situación, haciendo que su corazón se retorciera como un cuchillo. No podía dormir, excepto para comprobar el teléfono de Nayara una y otra vez, mirando las fotos y vídeos desagradables de Araceli y Quirino juntos, su ira creciendo. No podía imaginar que Araceli fuera capaz de ser tan desalmada como para seguir a Quirino y Leopoldo después de ver a Nayara herida. Tal vez, en la mente de Araceli, la fascinación por Quirino había superado hacía tiempo su amor maternal por Nayara, e incluso su propia conciencia como ser humano. Tal vez fue una estafa total desde el principio. A primera hora de la mañana siguiente, Itzel se puso en contacto con Beltrán, el abogado de divorcios que había contratado. Beltrán es un abogado muy conocido en Madrid, conocido por llevar casos complejos de división de bienes y custodia de menores. Escuchó atentamente la declaración de Itzel y revisó las pruebas que aportó, luego analizó con calma. Señor Itzel, basándose en la información y las pruebas que ha aportado, tiene una ventaja abrumadora en este caso de divorcio. La infidelidad conyugal de la señora Araceli, así como el hecho de que el señor Quirino supuestamente causó daños corporales a un menor, pesan a su favor.
Podemos pide que se le quite la pensión alimenticia a la señora Araceli y que se la ponga en absoluta desventaja en la división de bienes. Lo entiendo, Beltrán, todo esto era de esperar. Pero quiero algo más que ganar este caso de divorcio, quiero que Quirino pague el precio. Los ojos de Itzel brillaban con determinación. Comprendo sus sentimientos, señor Itzel. Pero debe saber que la ley solo puede castigarle en la medida de su delito, y no puede cumplir la venganza por usted. Recordó Beltrán. Comprendo. Itzel asintió, actuaré dentro de los límites de lo que permite la ley. Pero hay cosas que la ley no puede hacer y que solo puedo hacer yo. Durante los días siguientes, Itzel trabajó con Beltrán para preparar el papeleo del proceso de divorcio, al tiempo que iniciaba una investigación más profunda sobre Quirino a través de Xavier. Haciendo honor a su reputación de avezado investigador privado, Xavier no tarda en descubrir algunos de los secretos más oscuros de Quirino. Resulta que la empresa inmobiliaria de Quirino está financiada entre bastidores por fuentes muy dudosas y que tiene estrechos vínculos con un hombre peligroso llamado Echeverría. Echeverría, cabecilla de una banda dedicada al comercio ilegal, ha puesto en los últimos años sus ojos en el sector inmobiliario en un intento de blanquear sus ganancias mal habidas invirtiendo en proyectos inmobiliarios. Quirino, por su parte, se convirtió en su mejor socio. Xavier también descubrió que un proyecto de chalet de lujo desarrollado por Quirino en las afueras de Madrid era en realidad un reducto utilizado por Echeverría para el comercio ilegal. Han blanqueado grandes cantidades de dinero negro y se han lucrado falseando los precios de los inmuebles y firmando contratos turbios. Este Echeverría, creo que he oído hablar de él en alguna parte. Dijo Itzel frunciendo el ceño. Intentó hacer memoria, de repente, recordó un suceso pasado. Ya me acuerdo. Hace unos años, cuando estaba en las fuerzas especiales, participé en una operación contra una banda criminal, y el objetivo en aquel momento era un tipo llamado Echeverría. Sin embargo, aquella operación era tan secreta que solo unos pocos conocían los entresijos. Dijo Itzel. En ese caso, este Echeverría es probablemente el que se coló entonces. Xavier dijo, Itzel, tienes que tener cuidado, este hombre es muy peligroso y despiadado. Si sabe que le estás investigando, me temo que te perjudicará. Lo sé, pero no puedo dejarlo ir. Los ojos de Itzel estaban llenos de odio, voy a hacerle pagar por lo que ha hecho, no solo por Nayara, sino por todos aquellos a los que ha engañado y herido. Itzel decide atacar primero. Sabía que si esperaba a que la policía tuviera pruebas suficientes para detener a Quirino y Echeverría, podría tardar mucho tiempo y podría haber muchas variables en el proceso. No podía esperar, iba a hacer pagar a esos dos cabrones a su manera. Contactó en secreto con dos de sus antiguos compañeros de las fuerzas especiales, Sancho y Tomás. Habían nacido y muerto en muchas misiones peligrosas y tenían una confianza absoluta el uno en el otro. Itzel les contó lo que le había ocurrido y la información que tenía sobre Quirino y Echeverría. Profundamente compadecidos de la difícil situación de Itzel y enfadados por los crímenes de Quirino y Echeverría, Sancho y Tomás deciden ayudar a Itzel. Itzel, ¿qué quieres hacer? Te escuchamos. Dijo Sancho. Voy a hacer que paguen. Los ojos de Itzel brillaban de odio, voy a darles a probar lo que es perderlo todo también. Basándose en la información proporcionada por Xavier, el trío Itzel formuló un plan bien pensado. Sabían que Echeverría y Quirino tenían un trato secreto una vez al mes en una villa concreta de ese proyecto de villas de lujo desarrollado por Quirino. Estaba fuertemente custodiada e instalada con avanzados equipos de vigilancia, por lo que era muy difícil entrar sin ser visto. Pero Itzel eran, después de todo, fuerzas especiales entrenadas. La noche de la operación, el trío se puso máscaras negras y, aprovechando el amparo de la noche y sus superiores habilidades de infiltración y camuflaje, consiguió eludir la seguridad y vigilancia de la zona de chalés e infiltrarse en el chalé objetivo. Utilizaron el equipo de interferencia preparado de antemano para bloquear las señales de vigilancia dentro de la villa, y luego tomaron rápidamente el control de los guardias dentro de la villa. Cuando Echeverría y Quirino entran en la villa con sus hombres, dispuestos a hacer un trato, es el trío Itzel el que les espera. Estalla un violento enfrentamiento en la villa.
Los 3 hombres de Itzel sometieron rápidamente a los hombres de Echeverría y Quirino, gracias a su destreza militar y a su cooperación tácita. Quirino, no esperabas esto, ¿verdad? Tuviste tu día. Dijo Itzel mirando fríamente a los ojos aterrorizados de Quirino. ¿Qué quieres? Quirino no podía ver las caras de Itzel y los demás, pero podía intuir por sus posturas y sus voces que aquellos hombres no eran buenos, y su voz temblorosa se llenó de miedo. ¿Qué es lo que quiero? Voy a hacerte pagar por todo lo que has hecho. Itzel rugió y golpeó a Quirino en la cara, tirándolo al suelo. Echeverría, por su parte, se vio superado por los esfuerzos combinados de Sancho y Tomás. Durante el forcejeo, Echeverría se defiende y acaba malherido por Sancho. Itzel no llamó a la policía, sabiendo que incluso si entregaba a Quirino y Echeverría a la policía, podrían no ser castigados como debían y podrían verse involucrados. Decidió resolver el problema a su manera. Ató a Quirino y Echeverría y a sus secuaces, y luego los registró en busca de pruebas de transacciones ilegales, incluidas grandes cantidades de dinero en efectivo, contrabando y armas. Itzel envió las pruebas de forma anónima a través de la red oscura a la dirección de correo electrónico del agente Yago y preparó una breve nota en la que identificaba la fuente de las pruebas y la ubicación del escondite de Quirino y Echeverría. Mientras tanto, el trío Itzel guardó en secreto una parte del efectivo recuperado e inmediatamente realizó una conversión de moneda virtual a varios niveles a través de Internet, transfiriendo el dinero en última instancia a las cuentas de varias organizaciones benéficas infantiles, lo que consideró una forma de compensación por Nayara. Tras hacer esto, el trío de Itzel abandonó rápidamente la villa y desapareció en la noche. Borraron todas las pistas que pudieran haber dejado rastro y destruyeron por completo la ropa que llevaban y el equipo que utilizaron durante la operación. Al día siguiente, la policía, siguiendo un chivatazo de Itzel, asaltó la villa y detuvo a Quirino y al malherido Echeverría, junto con todos sus secuaces. Mientras tanto, los preparativos del proceso de divorcio estaban en pleno apogeo. Araceli se sintió abrumada por la noticia de que la relación entre Quirino y Echeverría había salido a la luz en los medios de comunicación. Así que, en la audiencia, declaró entre lágrimas que solo estaba confundida, pidió perdón a Itzel y al juez, y dijo que amaba tanto a Nayara que no podía permitirse perderla y que estaba dispuesta a desintoxicarse. Sin embargo, en los tribunales, todos los sofismas y fingimientos son inútiles. Beltrán, abogado de Itzel, presentó pruebas de la infidelidad de Araceli, así como pruebas de un intento premeditado de Araceli y Quirino de apoderarse de sus bienes. Las mentiras de Araceli quedaron al descubierto ante pruebas abrumadoras. Señoría, el comportamiento de mi cliente, la señora Araceli, ha infringido gravemente las disposiciones de la ley de matrimonio sobre el deber de fidelidad conyugal y ha causado a mi cliente, el señor Itzel, un gran daño emocional. Además, hay pruebas de que el señor Quirino, amante de la señora Araceli, es un hombre peligroso. Por todo ello, solicito al juzgado que conceda el divorcio a la señora Araceli y al señor Itzel y otorgue la guarda y custodia de Nayara al señor Itzel, así como que desestime la petición irrazonable de la señora Araceli de división de bienes. Dijo Beltrán con rectitud. Finalmente, el tribunal estimó la demanda de Itzel y concedió el divorcio a los dos, con la custodia de Nayara para Itzel y Araceli recibiendo solo una parte muy pequeña de los bienes gananciales de la pareja. Araceli está completamente desolada, pues ha perdido a su familia, a su hija y a Quirino, con quien creía que podía contar. La caída de Quirino causó un gran revuelo en Madrid. Su empresa inmobiliaria se vio obligada a cerrar debido a la ruptura de una cadena de capital y a sospechas de tratos ilegales, y muchos de los proyectos con los que había estado trabajando también se paralizaron. Los que antes le rodeaban ahora le rehuían. Unos días después, Itzel vio en las noticias de televisión la noticia de la detención de Quirino y Echeverría. En las noticias se mencionaba que la policía, siguiendo un chivatazo anónimo, había desmantelado una banda criminal y se había incautado de gran cantidad de contrabando, dinero en efectivo y armas. Itzel tuvo sentimientos encontrados al ver las imágenes de las noticias de Quirino y Echeverría siendo escoltados hasta el coche de policía en un estado de desorden. Sabía que había vengado la muerte de Nayara y librado a la sociedad de un tumor canceroso. Pero en lugar de alivio, sintió un profundo agotamiento y vacío. Unos días más tarde,
Beltrán comunicó a Itzel que Quirino había sido tiroteado por la policía como consecuencia de su feroz resistencia durante su detención y que, aunque había salvado la vida, había sufrido graves daños en la columna vertebral, lo que le había provocado una parálisis permanente de la parte inferior del cuerpo. Y Echeverría quedó discapacitada de por vida a consecuencia de las graves lesiones que sufrió. Además, le dijo a Itzel que la policía estaba investigando la conexión de Araceli con el caso Quirino y que, aunque ella no hubiera estado implicada subjetivamente, algunas de sus cuentas bancarias sí se habían utilizado para el movimiento de fondos sospechosos. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Itzel a Beltrán, con la voz un poco ronca. Depende del resultado de la investigación policial y de las alegaciones de la fiscalía. Si ella no tenía conocimiento y puede aportar pruebas que demuestren su inocencia, entonces puede que no sea condenada. Pero si lo hace a sabiendas, o si no puede exculparse, entonces podría enfrentarse a penas de cárcel. Beltrán respondió con sinceridad. Itzel tuvo sentimientos encontrados cuando se enteró de la noticia. Aunque Araceli le haya traicionado, no quiere que vaya a la cárcel. Después de todo, sigue siendo la madre de Nayara. Solo esperaba que Araceli aprendiera de esto y empezara de nuevo. Araceli, de momento, está sola en el pequeño piso que alquila. La alquiló después de abandonar su casa en Itzel con la pequeña cantidad de bienes que recibió de su divorcio. Situado en un barrio antiguo de Madrid, el piso es pequeño y ruidoso, muy lejos del chalet de lujo en el que vivía antes. Araceli está desorientada desde que se enteró por las noticias de la detención de Quirino. No intentó ponerse en contacto con Quirino porque sabía que Quirino estaba demasiado solo para preocuparse por ella. Ha perdido por completo su dependencia y su rumbo en la vida. Vive cada día con remordimientos y dolor, sin saber cómo afrontar el futuro. Pocos días después, Araceli recibió una citación de la policía. Le dijeron que debía ser investigada por la policía por su presunta implicación en los negocios ilegales de Quirino. En comisaría, Araceli conoce a Yago, el agente encargado del caso. Yago le presentó la confesión de Quirino y algunas de las pruebas pertinentes y le preguntó si tenía conocimiento de las transacciones ilegales de Quirino y había participado en ellas. No lo sé, realmente no lo sé. Araceli entró en pánico. Yo solo cogí algo de dinero de Quirino, pero no sabía que el dinero era ilegal. Señora Araceli, debe asumir la responsabilidad de sus actos. Si realmente no sabía lo que estaba haciendo, lo averiguaremos. Pero si cometió un delito a sabiendas, se enfrentará a la ley. Dijo Yago con seriedad. Lo sé, lo sé. A Araceli se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor agente, ¿qué debo hacer? No quiero ir a la cárcel, todavía tengo a Nayara, no puedo vivir sin ella. Trataremos esto de acuerdo con la ley, señora Araceli. Por ahora, tiene que cooperar con nuestra investigación y decirnos todo lo que sabe. Dijo Yago. Quirino me dijo que llamara al hospital, me dijo que el hospital iría al rescate de Nayara y que si iba al hospital con Nayara, la policía llegaría pronto. Quirino dijo que había tenido un gran negocio hace poco y que si llegaba la policía lo detendrían y entonces no me saldría con la mía, gritó Araceli. ¿Y luego qué? Entonces Quirino se fue con Leopoldo y conmigo. Dijo que lo organizaría todo y me dijo que no me preocupara, pero entonces. En la sala de interrogatorios de la policía, Araceli relató cómo conoció y se enamoró de Quirino y cómo éste utilizó su cuenta bancaria para transacciones ilegales. Afirmó que no tenía conocimiento del comportamiento delictivo de Quirino y que solo se había convertido en su cómplice de forma confusa, al haber sido engañada por su retórica. Quirino, por su parte, está completamente desolado ante la noticia de su incapacidad de por vida. Estaba lleno de resentimiento hacia el mundo y hacia Araceli. Cree que fue la traición de Araceli lo que le llevó a su actual caída. Los medios de comunicación madrileños dieron al caso una gran cobertura, y la ruina y el trágico final de Quirino se convirtieron en la comidilla de la ciudad al final del día. Araceli también estuvo implicada en el caso, y aunque finalmente fue puesta en libertad por falta de pruebas, su reputación ha quedado completamente arruinada. Tras la tormenta, todo parece haberse calmado. Pero llevará mucho tiempo curar las heridas que esta tormenta ha infligido a todos.
La destrucción de Quirino y lo que le ocurrió a Araceli fue como una roca arrojada a un lago de Madrid que, por lo demás, estaba en calma, provocando ondas en el agua. Para Itzel, la repentina tormenta, aunque física y mentalmente agotadora, también le ha permitido ver de una vez por todas los verdaderos colores de Araceli, y le ha hecho apreciar aún más el tiempo que pasa con Nayara. Nayara se recupera poco a poco tras recibir un tratamiento y unos cuidados excelentes en el hospital. El día que le dieron el alta, el propio Itzel fue a recogerla para llevarla a casa. Colocó a Nayara en una casita de campo en la que vivía temporalmente, un entorno más tranquilo y adecuado para la recuperación de su hija. «Papá, ¿vamos a vivir aquí a partir de ahora?», preguntó Nayara en voz baja mientras miraba a su alrededor un entorno que le resultaba un tanto extraño. Ya no era aquella niña despistada, después de todo esto, había un atisbo de melancolía y cautela en sus ojos. «Sí, cariño. Es más tranquilo y está más cerca de donde vas a la escuela». Itzel acarició el cabello de Nayara y le dijo suavemente, «Después de un tiempo, nos mudaremos a una casa más grande, ¿de acuerdo?». «¿Y mamá?». Nayara se detuvo un momento, pero hizo la pregunta que más le preocupaba. Su voz era suave, con una pizca de timidez e inquietud. Una punzada de dolor atravesó el corazón de Itzel y supo que no podía ocultarle la verdad a Nayara por más tiempo. Nayara tiene derecho a saber lo que está pasando y la capacidad de entenderlo y afrontarlo. «Nayara, sobre mamá, tenemos que hablar». Llevó a Nayara al sofá y se sentó, respiró hondo y dijo, «Nayara, como has visto, mamá hizo algo muy malo. Nos hizo daño y se hizo daño a sí misma. Sé que te cuesta aceptarlo, pero es lo que hay». Nayara agachó la cabeza y no dijo nada mientras las lágrimas goteaban una a una sobre el dorso de su mano. «Sé que estás molesto y confundido. Seguramente no entiendes por qué mamá hizo lo que hizo, de hecho yo tampoco». La voz de Itzel se entrecortó un poco, «pero Nayara, tienes que recordar que pase lo que pase, papá siempre te querrá y te protegerá. Tu mamá ahora tiene que sufrir las consecuencias de sus actos y no podrá vivir con nosotros por un tiempo. ¿Volverá algún día?». Nayara levantó la vista con lágrimas y sentimientos encontrados en los ojos. «No lo sé, Nayara», respondió Itzel con sinceridad, «depende de ella y de la ley. Tiene que pagar por sus errores antes de poder empezar de nuevo. Pero pase lo que pase, tienes que recordar que siempre serás mi hija y siempre te querré». Nayara se lanzó a los brazos de Itzel y se quedó sin voz. A través de las lágrimas, liberó todo el miedo, la agresividad, la rabia y la incredulidad que habían estado reprimidos en su corazón durante todo este tiempo. Itzel abrazó a Nayara con fuerza, con el corazón lleno de culpa y remordimiento. Se odiaba por no haber protegido a Nayara y haberla hecho pasar por tanto dolor. También odia a Araceli por su traición y por haber destruido su familia, por lo demás feliz. Durante los días siguientes, Itzel concentró toda su energía en cuidar de Nayara. Todos los días lleva y trae personalmente a Nayara del colegio, le prepara deliciosas comidas y hace los deberes con ella. Intenta por todos los medios compensar la falta de amor paternal en el pasado debido a su apretada agenda de trabajo y espera ayudar a Nayara a salir de las sombras lo antes posible. Sin embargo, Nayara siempre tuvo un nudo en el corazón. No puede perdonar a Araceli por su traición ni entender por qué lo hizo. Se quedó en silencio, a menudo sola, con una mirada melancólica y distante. Para ayudar a Nayara a salir de las sombras, Itzel decide llevarla a un psiquiatra. Un amigo le presentó a una psicóloga llamada Vega, con amplia experiencia en el tratamiento de traumas en adolescentes. La primera vez que conoció a Vega, Itzel se sintió atraída por el aire amable pero decidido que tenía. Escuchó pacientemente a Itzel y analizó la situación de Nayara con conocimiento experto. El trauma de Nayara necesitará tiempo y orientación profesional para curarse lentamente. Intentaré ayudarla todo lo que pueda, pero también necesito tu cooperación como padre. Vega dijo, tienes que darle la seguridad y el amor suficientes para que sepa que, pase lo que pase, estarás ahí para ella. Entiendo, haré lo que pueda. Itzel asintió solemnemente. Con la ayuda de Vega, Nayara comienza una psicoterapia. Vega guió a Nayara para que expresara sus sentimientos internos mediante juegos, dibujos y bandejas de arena,
y la ayudó a salir gradualmente de la sombra del trauma. Nayara también empieza a confiarle a Vega sus complicados sentimientos hacia Araceli. La odio, doctora Vega, la odio por abandonarnos, la odio por hacer lo que hizo. Pero ella era mi madre después de todo, y todavía la echo de menos a veces. Entiendo cómo te sientes, Nayara, dijo Vega con dulzura, el odio y el amor no son contradictorios, pueden existir al mismo tiempo. Lo que odias es su comportamiento, pero lo que amas, es la mamá que solía amarte. Te tomará tiempo digerir estas emociones, aceptar la realidad, y eventualmente aprender a dejar ir. Bajo la guía de Vega, Nayara aprende poco a poco a enfrentarse a sus emociones y llega a comprender la difícil situación de Itzel. Empezó a intentar comunicarse con Itzel y a expresar sus pensamientos y sentimientos. E Itzel, en el proceso, se encariña con Vega. Comparten valores y visiones de la vida similares y ambos quieren ayudar al mayor número posible de personas. A la larga, se encontraron tan compatibles que eran como dos piezas perdidas de un rompecabezas que por fin se habían encontrado. Un año después, Itzel y Vega se casaron. La boda fue sencilla, y solo se invitó a familiares y amigos de ambas partes. Nayara asistió a la boda como testigo. Tras casarse, Itzel, Vega y Nayara formaron una nueva familia. Vega trata a Nayara como si fuera suya y le da amor y cuidados maternales. Al principio, Nayara se resistía a Vega, pero con la paciencia y el cariño de ésta, fue aceptando a su nueva mamá como alguien con quien podía hablar y en quien podía confiar. La vida de Itzel por fin ha vuelto a su cauce. Dejó su trabajo en la petrolera y abrió una consultoría de seguridad en Madrid para poder pasar más tiempo con su familia. A menudo se llevaba a Vega y Nayara de viaje para explorar bellos paisajes de todo el mundo. Y Araceli, después de aquella tormenta, desapareció por completo de sus vidas. No había vuelto a ponerse en contacto con Itzel y no había vuelto a visitar a Nayara. Unos años más tarde, Itzel tropezó con Araceli de Beltrán. Resulta que tras dejar Madrid, Araceli se fue a un remoto pueblo costero, donde abrió un pequeño restaurante y vivió una vida tranquila y sin sobresaltos. No se ha vuelto a casar y no ha vuelto a hablar con nadie de su pasado. Al oír esta noticia, el corazón de Itzel se llenó de sentimientos encontrados. Se pregunta si Araceli ha aprendido de esa experiencia o si ha encontrado su propia redención. Pero sabía que la historia entre él y Araceli estaba, a todos los efectos, acabada. Era otra tarde soleada cuando Itzel llevó a Vega y a Nayara a cenar a un restaurante del centro de Madrid. Este restaurante tiene un menú estupendo y es uno de los favoritos de Nayara y Vega. Eligieron un asiento en la ventana y se sentaron, Nayara y Vega mirando con entusiasmo el menú y discutiendo qué pedir. Itzel miró a las dos mujeres más importantes de su vida que tenía delante y su corazón se llenó de felicidad y gratitud. Justo entonces, una figura familiar entró en el restaurante. Llevaba el uniforme de camarera de restaurante, bandeja en mano, y se desplazaba entre las mesas. Es Araceli. Itzel se quedó helada, no esperaba volver a ver a Araceli, aquí, de esta manera. Araceli también vio a Itzel, y su cuerpo se puso visiblemente rígido, la bandeja que llevaba en la mano casi cae al suelo. Con los 4 ojos enfrentados, el tiempo pareció congelarse. En los ojos de Araceli hubo un destello de emociones encontradas, una mezcla de remordimiento, culpa y envidia. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada y bajó la cabeza en silencio, continuando sirviendo a los invitados. Itzel tampoco dijo nada, solo miró a Araceli en silencio, sin resentimiento ni simpatía en sus ojos, solo una calma. Nayara también se fijó en Araceli y miró en silencio a la antigua madre, ya sin odio ni perdón en los ojos, solo extrañeza y distancia. Papá, vámonos. Nayara habló de repente, no quiero comer aquí. Itzel contestó, entendía cómo se sentía Nayara. Asintió y le dijo a Vega, cambiemos de sitio. Vega no discrepó, sabía que Nayara no estaba preparada para enfrentarse a Araceli. La familia salió del restaurante sin mirar atrás. Araceli tampoco los persiguió, se quedó en silencio donde estaba, observando sus espaldas que se alejaban, con los ojos llenos de abatimiento e impotencia. En el coche, Nayara cogió con fuerza la mano de Itzel y le dijo, papá,
siempre te querré y siempre estaré contigo. Itzel volvió a agarrar con fuerza la mano de Nayara y le dijo, yo también, Nayara. Siempre estaremos juntas. Vega los miró con alivio y bendición en los ojos. Sabía que la familia había salido de la neblina del pasado y acogido con satisfacción la lluvia que era suya. Gracias por escuchar esta historia de altibajos emocionales. Nos encantaría saber en qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Qué hora es? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, le deseo un día maravilloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Espero volver a verte en otra historia.